Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio que estemos nuevamente, eh, pues a través de este medio, tratando de- de compartir la palabra. El día miércoles pasado empezamos a compartir con un pequeño grupo de hermanos que vino eh, lo que, lo que hemos estado por decir, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y hablamos de algunos aspectos importantes que yo creo que vale la pena que los tomemos en cuenta. Vamos a tratar de hacer una breve semblanza al respecto de las palabras que se usan ahí. Pero oremos antes para que Dios en su misericordia nos respalde. Y como siempre decimos, si estamos en pecado, nuestra mente natural, por nuestra capacidad de retener información, va, en nuestro intelecto va a quedar la palabra. Pero el intelecto en la palabra es letra muerta. Por eso oramos para que Dios perdone nuestros pecados y la palabra se constituya dentro de nosotros en un enorme peso de gloria. Cristo es la palabra que fluye, Él es la palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios. Entonces, cuando hablamos textos bíblicos revelados por Dios y inspirados por el Espíritu Santo a los autores, estamos hablándole al espíritu que Dios ha puesto en nosotros. El alma en realidad es el medio a través del cual se informa el ser humano para el desempeño de la vida diaria, de la vida secular. Pero el espíritu vivificado que todos tenemos, el propósito es que tengamos una vida espiritual y ahí sea amplia y plenamente reconocido Dios. Solo el espíritu vivificado del hombre reconoce a Dios y solo el espíritu vivificado del hombre es lo que agrada a Dios. Y solo en el espíritu vivificado del hombre el Espíritu Santo puede decir que Jesucristo es el Señor. O sea, nosotros podremos invocar de mil maneras en el alma del Señor y nunca obtener respuesta, porque Dios no recibe gloria de hombre. Lo vamos a ver adelantitos, pero oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia poderosa, Dios eterno, tratando por este medio, Señor, que tú nos perdones en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos, Padre, perdónanos, Dios poderoso. Somos pecadores, Señor. Es necio decir, Padre amado, que no somos pecadores. Continuamente estamos, Padre, alejados de ti por nuestra forma de actuar. Continuamente, Padre, estamos fuera, Señor, de tu palabra, porque la recibimos en el alma, y prueba de la que recibimos la palabra en el alma es que no logramos de ninguna manera eh, poder incorporarnos a la experiencia maravillosa del reino de Dios. Por eso, Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que la palabra que hoy vamos a compartir encuentre acomodo en nuestro espíritu vivificado, en la nueva criatura que tú has puesto en nosotros, para que la palabra que escuchamos, Señor, cobre en nosotros un sentido espiritual y de esta manera nuestra alma le dé espacio a las cosas que pertenecen al Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Yo le decía que íbamos a ver algo al respecto de que Dios no recibe gloria de hombre. Veamos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan lo que yo le quiero compartir. Recuerde la importancia de entender en nuestra mente que el alma tiene voluntad, el alma tiene emociones, afectos, recuerdos, tiene memoria. O sea, en la mente se acumula la información de este día, por ejemplo, está vigente y de toda nuestra historia está ahí archivado. Somos en nuestra alma como un archivo de donde está la información de nuestra vida de cada uno en particular. Almáticamente Dios no recibe absolutamente nada de parte del hombre. Por eso Dios vivificó en nosotros el Espíritu. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Dios entabló comunicación con los seres humanos. Antes de eso, los hombres lo que hacían era ritos ceremoniales que Dios instituyó
para que el hombre encontrara alguna manera de tener paz con él, de estar reconciliado con él. Estamos hablando del templo de Salomón, estamos hablando del tabernáculo el tabernáculo de Moisés, que eran lugares que Dios estableció sobre la tierra para podernos reconciliar con él. Y los elementos eran instrumentos, por ejemplo, los corderos, las aves que se presentaban o los cereales que se presentaban, eran los instrumentos que en oblación, o sea, se ponían sobre el altar y se consumían. Y este era un olor grato delante de Dios. Entonces era el alma era el alma era el alma la que se presentaba delante de Dios en el antiguo pacto. El alma se presentaba delante de Dios y Dios en realidad pues se reconciliaba con el hombre y el hombre se reconciliaba con Dios. Pero como era a nivel almático, reincide continuamente el hombre. De esta manera es que cuando nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 10, en el verso 1, dice que todos pasaron el mar, todos estuvieron bajo la nube. Lo vamos a ver más adelante. Solo quiero que entendamos esto. El hombre a nivel de alma no es escuchado por Dios. Solo los que, por el Espíritu Santo, que mora en el Espíritu vivificado del hombre, tienen comunicación con Dios. Yo sé que la estructura religiosa que todos tenemos nos hace ver probablemente hasta un Dios injusto. ¿Cómo es que Dios me pone el sufrimiento en el alma o permite el sufrimiento en el alma y el alma cuando se presenta delante de él no es escuchada? Es un nuevo pacto, es un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento se presentaban ofrendas sacrificiales delante de Dios y Dios por esas ofrendas perdonaba el pecado y se reconciliaba. Hoy Cristo Jesús se ha presentado por nosotros en la cruz del Calvario y ha muerto por nuestros pecados. Y cuando Él resucita, está diciendo que los pecados que llevaban a la muerte al hombre dejan de ser el elemento de muerte. Por eso decía en Jeremías, el alma que pecare, esa morirá. Hoy, los que hemos recibido a Cristo, aunque pequemos, no morimos. Es más, cuando nos presentemos delante de Dios, vamos a ser salvos. 1 Corintios capítulo 3, versos del 7 al 15 o al 16. Puede leerlo usted. Nadie muere. Todos los que tenemos el Espíritu dentro de nosotros, no estoy hablando del Espíritu Santo, todos los que tenemos el Espíritu vivificado no podemos morir, porque en la victoria de Cristo no podemos morir, pero sí podemos dejar de recibir galardones que Dios tiene destinados para nosotros. Veamos el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Mire lo que dice el verso 39. Escudriñan las Escrituras. Lo voy a leer en una versión Evangelio de Juan. Solo téngame un poquito de paciencia. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Vamos a leerlo en algunas versiones, porque así se amplifica el concepto. Porque la versión normal que todos tenemos, la Reina Valera 60, mire lo que dice. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñado, o sea, es un acto voluntario. O está hablando de que se investiga en la Escritura, ¿verdad? Porque a la gente le parece que ahí está presente el plan de Dios. Pero mire cómo dice la versión DA, o la versión Kadosh, que se llama también. Ustedes dice, se mantienen examinando el Tanaj, porque piensa que en él tienen vida eterna. Esas mismas escrituras dan testimonio de mí. Jesús hablando, sigo leyendo. Pero ustedes no quieren venir a mí para que obtengan vida. No busco alabanza de hombre, pero mire lo que dice la Reina Valera 60. Dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. O sea, el Señor dice, ustedes saben o intuyen o deducen que en la escritura se logra tener vida. Y es cierto, eso es una verdad absoluta. Y sigue diciendo, y esas mismas escrituras hablan de quién soy yo, habla Jesús.
Y dice el verso 40 en la Reina Valera 60, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Es entonces como una queja del Señor. El hombre examina, lee la Biblia, escucha mensajes, porque sospecha o trata de entender o cree entender que a través de ellos se puede entrar a la vida eterna. Pero dice el Señor, presenta la queja en el verso 40 del capítulo 5, pero sabiendo que la Escritura es la que da testimonio y que doy vida yo a la humanidad, o da testimonio de que doy vida, no quieren venir a mí para tener vida. O sea, entonces quiere decir que la palabra se queda nada más a nivel del alma, a nivel del intelecto, a nivel del conocimiento humano. Por eso Dios, vuelvo a repetir, cuando recibimos a Cristo y nos engendró, vivificó en nosotros un espíritu que estaba detenido. Fue el espíritu que Dios quitó, eso lo hemos dicho muchas veces, pero tenemos que entenderlo y manejarlo como un arma espiritual. Cuando en el capítulo 6 Dios se dio cuenta que la maldad del hombre, de Génesis, el capítulo 6 de Génesis 1, 2, 3, 4, 5 y 6, esos versos, cuando Dios se dio cuenta que la maldad del hombre era mucho, porque el hombre era almático, o sea, el hombre era manejado por los intereses del alma, porque el alma tiene tres especialidades. Tres especialidades tiene el alma: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Esos tres son como el pie de un trípode donde se sostiene el alma. Se sostiene en cosas como, por ejemplo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y las vanas glorias de la vida. Ahora viene el Señor y pone un tercer elemento cuando creemos, que es el espíritu. Ese espíritu entra a formar parte y hacer del hombre, del ser humano, un ser tripartito. Antes era alma y cuerpo. Cuando creyó en Cristo y fue engendrado por parte del Espíritu Santo, ahora es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Se acuerda de 1 Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la vida del Señor Jesucristo. Mire cómo dice el verso 41 en la versión Reina Valera: gloria de los hombres no recibo. Entonces, parece contradictorio. Alguien escudriña la Escritura porque cree que ahí está la vida eterna. Alguien escudriña la Escritura porque cree y entiende que le dan testimonio, o sea, hablan de Jesús. Pero sabiendo esto, no pueden llegar a Cristo. No se puede llegar a Cristo porque el que nos lleva a Cristo es el Padre. Y el que nos lleva a la experiencia del Padre es Cristo Jesús, y el que nos lleva al conocimiento de la verdad es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios habla al espíritu del hombre, al espíritu con minúscula del hombre, mientras que Cristo Jesús tuvo alma sobre la tierra, y en esta alma Él logró una de las mayores victorias que puede tener un ser humano: el gobierno de su alma. Dice el Señor Jesucristo: yo no vengo a la tierra a hacer mi voluntad. Aquí mismo en el capítulo 5, yo no vengo a la tierra a hacer mi voluntad, sino que yo vengo a la tierra a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, mientras que en el cuerpo del hombre, Cristo en su cuerpo lo entregó como cordero en la cruz del Calvario. El cuerpo muere. El alma de Cristo Jesús dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y todo lo que vemos cuando Él dice en la cruz que tiene sed, es el cuerpo a través del alma manifestando una necesidad. Pero esa alma de Cristo, ese espíritu de Cristo, fueron a la presencia de... Bueno, tengo que decir algo. Mientras que el cuerpo bajó como un holocausto, así como el sacrificio del antiguo pacto, los corderos eran puestos en un altar de fuego y se hacían ceniza. Así el cuerpo de Cristo desciende a los infiernos y se hace ceniza. O sea, de esa ceniza fue que Él levantó la nueva vida. O sea, por eso ahí en el capítulo 8 de Romanos, ahora podemos explicar eso más claramente del capítulo 8 de Romanos. Veámoslo para aumentar nuestro acervo espiritual. Por eso, vuelvo a repetir, el cuerpo de Cristo
muere en la cruz del Calvario y es llevado, por eso desaparece, es llevado en holocausto y muere y es consumido y hecho ceniza en el lugar del pecado, porque el, eh, la primer parte del tabernáculo de Moisés tenía un altar de holocausto, donde la temperatura era tan alta que cuando se ponían los animales que se presentaban como ofrenda, se consumían, se convertían en ceniza. Ese lugar, ahí llegaba el pecado del pueblo. O sea, toda la humanidad de esa época, mejor dicho, las 12 tribus, cargaban el pecado sobre el cordero. El cordero era puesto en el altar del holocausto, se consumía, se hacía ceniza. Y esa manera era una forma de ver cómo el hombre había presentado delante de Dios su ofrenda por el pecado. En cambio nosotros, Cristo Jesús cargó nuestro pecado y en el infierno Él se hace ceniza. O sea, el fuego del infierno lo hace ceniza, lo destruye completamente y de ahí es que Él se levanta con un nuevo cuerpo. Luego, vuelvo a repetir, el alma era el área de relación humana que él tuvo. Jesús tuvo alma, porque él era verdaderamente hombre. Cuando él tuvo sed, cuando él tuvo manifestaciones, como por ejemplo cuando le dice a los discípulos, ¿hasta dónde tendré que soportarles? Cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque hace las cosas, no las que agradan a Dios, sino las que agradan al enemigo. Muchas de las acciones y funciones de Jesús fueron en el alma, pero con el gobierno del Espíritu Santo. El alma tiene una manifestación, una representación, una expresión que se llama la voluntad. Lo que tenemos en el alma para el cuerpo haciendo. Jesús aclara en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, que la voluntad de él está sujeta a la voluntad del alma, que él no viene a hacer la voluntad de él, sino que la voluntad del Padre. Luego vuelvo a repetir, el Espíritu de Jesús es el que torna a Dios, que fue quien se lo dio, mientras que el alma se va a un lugar de descanso y cuando Él resucita, el alma y el espíritu de Él se hacen presentes. Por eso el alma y el espíritu de Él atraviesan paredes y como el cuerpo ya no es un cuerpo físico, sino que es un cuerpo transformado, que las leyes físicas naturales de la tierra ya no lo logran sostener. Por eso Él atravesó la pared, atravesó la puerta y se hizo presente delante de los discípulos cuando estaban reunidos después de que Él había muerto, cuando tiene el encuentro con el apóstol Tomás y le dice, Tomás, mete tu mano en mi costado y en mis manos. Y entonces es la palabra famosa aquella que dijo él, que soltó Tomás, que dijo, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo. Quiero que se dé cuenta entonces cómo el alma, cuando aquí vamos a hablar de carne, estamos hablando del alma, no estamos hablando del cuerpo físico, porque nuestro cuerpo físico va a actuar de acuerdo a lo que el alma tenga. Y el alma de un cristiano tiene que actuar de acuerdo a lo que el Espíritu, por la palabra, le dice que actúe. Mire lo que dice. Mire, porque verso 5 del capítulo 8 dice, porque los que son de la carne, o sea, los que son almáticos, piensan en las cosas almáticas, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí las dos palabras espíritu están con mayúscula. Quiere decir que dentro de nosotros hay un Espíritu Santo que pone pensamientos espirituales dentro de nosotros. Alguien estará pensando, eso no es posible. ¿Cómo no? Hagamos algo. Miremos en Primera de Corintios, ahí adelantito podemos verlo. Primera de Corintios. Mire, pues, esto es un dato importante. ¿Vea? Un dato importante. Veamos el verso 16 de 1 Corintios. De 1 Corintios dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso allá en el verso 5 del capítulo, en el verso 5 del capítulo 5 de Romanos, ¿qué fue lo que leímos? Leímos que
el espíritu, el espíritu habla al espíritu, pero el espíritu con minúscula del hombre. Espero estarme explicando. Quiero ver algo importante. Recuerde que todos tenemos la mente de Cristo. Esto es un dato bien claro. Veámoslo en 1 Corintios capítulo 2. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque para que tengamos la mente de Cristo, tenemos que tener espíritu vivo. Espíritu vivo en nuestra mente, pero no natural, sino que en nuestra mente espiritual. Cuando decimos que tenemos la mente de Cristo, quiere decir que podemos accesar nosotros a toda la información espiritual para poder sujetar el alma. Miren, hermanos, estos puntos son puntos bien álgidos, son puntos bien, es decir, y poco tocados. Se habla de santidad, se habla de espiritualidad, pero cuando tocamos estos puntos nos damos cuenta que nosotros, por el sacrificio de Cristo y por su resurrección y por ser santificados delante del Padre, hemos alcanzado niveles espirituales que en nuestra mente natural no se manejan fácilmente. Mire lo que dice. Dice, verso 16 de 1 Corintios 2. Verso 16 de 1 Corintios 2. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Por eso en el verso 15 de 1 Corintios 2 dice, en cambio el espiritual, con minúscula, el espiritual, o sea, el que da espacio al espíritu que Dios le dio para poder tener comunión con Él, para tener relación con Él, el alma es muy voluble. La información del alma entra por los 5 sentidos. Y es más, también tiene una vertiente generacional. O sea, en la psiquis del hombre, en el interior no visible del hombre, le hace alma, todos tenemos un programa que heredamos. O sea, la genética que nosotros adquirimos no solo tenemos no solo un parecido físico con nuestros ancestros, sino también tenemos un parecido almático en nuestros gestos, en nuestras formas de conducirnos y una serie de conductas que son contaminaciones generacionales. Por eso Dios nos engendró y puso en nosotros la mente de Cristo para tener gobierno sobre esta mente almática. Por eso allá en Gálatas 5:17 dice que el Espíritu Santo tiene una batalla continua contra nuestra alma. O sea, en nuestra alma natural, nosotros nos resistimos a Dios. No digamos en nuestra área espiritual que Dios vivificó. Mire lo que dice. Por eso en el verso 14 de 1 Corintios 2 hacen una aclaración. Pero el hombre almático, o sea, el hombre, mire cómo dice la versión de A en 1 Corintios capítulo 2. Estas son cosas bien simples. ¿Y sabe qué es lo interesante de estas cosas simples? Que podemos entender, cuando entendemos estas cosas, por qué somos tan expuestos a fallar. Le vuelvo a repetir, el alma recibe información por los 5 sentidos, por los ojos, por el olfato, por el oído. Y cuando hablamos por el oído y por los ojos o por el sentido oftálmico, no logramos ver las dimensiones de esto. O por el oído, nosotros oímos cosas y las acumulamos interiormente. Con el oído odiamos, con el oído creamos rechazos. Con los ojos también creamos rechazos, creamos barreras con los seres humanos. Y lo mismo es el olfato y el tacto y el gusto. Ahí recibe el alma información. Mientras que el espíritu que Dios vivifica en nosotros recibe información por la palabra vivificada. No hay otra forma por la cual se alimente el hombre espiritual. El hombre espiritual solo se alimenta por la palabra. Es el único alimento que tiene el hombre. Mire, recuérdese Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, o sea, el cuerpo humano necesita alimentos materiales, sino que el hombre en su ser espiritual, allá en el ser espiritual con minúscula, el hombre necesita palabra de Dios para poder tener argumentos espirituales para poner gobierno al alma individual. Miren lo que dice aquí el verso 14 de 2 Corintios 2. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque han de discernirse con minúscula, espiritualmente.
Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruaj de Yahweh. Para él son absurdas. Cuando decimos locura, no tiene mucho sentido, pero cuando decimos nosotros absurdas, cobra sentido. Las cosas espirituales son absurdas. Lo curioso de esto es que se le da más importancia a todo lo que es del mundo de las tinieblas, del mundo oculto de las tinieblas, léase brujería, hechicería, cosas que el diablo ha traído, que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús, pero le damos más espacio a la hechicería, a la brujería y a estas prácticas de la tiniebla que a la espiritualidad que Dios quiere establecer en nosotros por la palabra. O sea, la palabra es la que hace que el hombre sea en todo momento agradable delante de Dios. Solo la palabra hace al hombre agradable delante de Dios, porque dice allá donde leímos, ¿se acuerdan? El 5:41 de Juan, reconocimiento, alabanza, gloria, palabra de hombre, yo no recibo, dice el Señor. Entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruaj de Yahweh. Para él son absurdas. Además, él no tiene capacidad para entenderlas, porque solo pueden ser evaluadas por medio del ser espiritual que todos tenemos. Solo quiero ponerle algo aquí para ampliar un poquito el concepto. Dice, mas el hombre animal, ¿verdad? Cuando habla del hombre animal, está hablando de un hombre sensitivo, de un hombre sensible, de un alma que percibe, está hablando del hombre almático. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice, ¿verdad? Cuando aquí la palabra locura aparece, es la M-O-R-I-tilde-A. Entonces se dice moría, espero que sí. Quiere decir bobería, quiere decir insensatez, quiere decir algo absurdo, quiere decir algo aburrido, quiere decir algo necio, quiere decir algo, mire lo que dice aquí, cabeza dura, fatuo, estúpido, dice, algo ignorante. Mire, cuando el hombre almáticamente quiere entender las cosas de Dios, es decir, puede percibirlas, puede entenderlas, pero como dice en 2 Corintios capítulo 3, la letra sin Espíritu Santo es letra muerta. Es un concepto, puede ser un eslogan popular, pero está espiritualmente, carece de la veracidad espiritual que debe de tener o que Dios le ha dado. Muy bien, hermanos, yo creo que más claro no lo podemos exponer. No lo podemos exponer. Pero quiero que veamos algo importante que está ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2. Dice, mire pues, vamos a ver el verso 6. Cuando aquí hablamos de la palabra sabiduría del verso 6, cuando hablamos de 1 Corintios 2, verso 6, cuando hablamos de la palabra sabiduría, estamos hablando de la palabra espiritual. O sea, este documento es un documento espiritual. Este documento debe ser entendido porque el Espíritu Santo lo da a entender al hombre espiritual para que el hombre espiritual haga al alma dependiente de la palabra de Dios. El hombre lo único que tal vez hace voluntariamente, entre comillas, porque a los que antes conoció, a esos llamó, ¿verdad? Y al que llama a Dios, cuando lo llama, el hombre, el alma del hombre que le pertenece a Dios, pero que está rebelada contra Dios, recibe a Cristo como Señor y Salvador, y ahí empieza la gran batalla. Mire cómo dice el verso que vamos a leer, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Cuando hablamos de madurez, no estamos hablando de alguien que ha alcanzado un nivel espiritual alto, no. Madurez quiere decir que usted y yo entendamos que el alma tiene sus muy particulares deseos, las tres famosas vertientes del alma. Vuelvo a repetir, deseo de los ojos, vanagloria de la vida, deseo de los ojos, vanagloria de la vida y deseos de la carne. Estos son los elementos que sostienen al alma. Son los elementos que hacen que el alma se mantenga continuamente interesada en las cosas perecederas. Eso es lo que hace creer a los seres humanos que no van a morir. Es decir, es lo que hace creer a los seres humanos que son jóvenes todo el tiempo. El alma no envejece. El alma siempre está vigente. La gente llega a 90 años, en su alma tiene una serie de programas, pero su cuerpo ya no le ayuda. Entonces,
Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 12 decía algo importante. Mientras que el hombre natural, o 2 Corintios capítulo 4, ¿por qué no lo buscamos, hermano? De todos modos, lo importante aquí es poner elementos escriturales, porque argumentos almáticos solo se entienden placeres, solo se entienden cosas materiales, solo se entienden satisfactores. El alma no está dispuesto a hacer ningún esfuerzo por absolutamente nada, a no ser cuando el alma entiende la palabra de Dios, que sujeta situaciones, porque cuando la voluntad le pertenece a Dios por la palabra, cuando la voluntad del hombre le pertenece a Dios por la palabra, el hombre puede sujetar sus bajezas, o sea, sus actitudes almáticas. Si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis. Si por el Espíritu, o sea, si por la palabra de Dios separamos las cosas de la carne, o sea, las cosas almáticas que no agradan a Dios, viviremos espiritualmente. Aquí está en 2 Corintios capítulo 4 lo que le quería decir. Dice, por tanto, dice el verso 16 del capítulo 4 de 2 Corintios, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva día con día, pero el hombre interior, que es el espíritu vivificado del hombre, solo se sustenta, solo crece, solo se fortalece por la palabra, no por otro argumento. Porque, aclara, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La adversidad y la dificultad de estar continuamente queriendo sujetar el alma, cuando el hombre pone la palabra como un argumento en contra de sus actitudes almáticas, entonces hay una tribulación, hay una batalla continua. Es la batalla que narra el 5:17 de Gálatas el apóstol Pablo. Hay una batalla, se opone el alma, pero el espíritu ya está gobernando dentro del hombre y sujeta al alma, y el alma para haciendo cosas que le agradan a Dios por el Espíritu Santo. Entonces sí agradamos a Dios. O sea, por eso dice el Señor en el capítulo 58 de Isaías, ¿verdad? Hacen una serie de ayunos y actitudes y actividades que yo no recibo, porque ustedes lo hacen a nivel del alma, y como lo hacen a nivel del alma, ustedes pretenden que yo los escuche. No, dice Dios, esas actitudes almáticas, Isaías 58, yo no las recibo. Regreso al verso 17 de 2 Corintios 4. Porque esta leve tribulación, o sea, vuelvo a repetir, la dificultad que cada uno de nosotros enfrenta cuando quiere poner la palabra en acción. Hay tribulación, hay batalla, hay dificultad, hay oposición, porque en el alma se está reinando. Oiga, esto es delicado lo que le voy a decir, porque el apóstol Pedro, cuando en el capítulo 16 de Mateo le dice, Señor, no desciendas a Jerusalén, ¿a qué vas a descender? No es necesario que te sacrifiques. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad no es la que agrada a Dios, es la que el alma, o sea, el ser que se opone a Dios, le satisface. O sea, hermanos, que nuestra alma, cuando no deja que se hagan las cosas que son de Dios, ahí usted sabrá o deduzca usted a quién le pertenece. Por eso es importante que manejemos Primera de Juan capítulo 1 y manejemos también Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 y Primera de Juan capítulo 1. La tiniebla no soporta la presencia de la luz. Cuando la luz de la palabra usted dispone ponerla a funcionar, la tiniebla retrocede, porque es palabra de Dios, porque así está establecido. Juan capítulo 1, versos 1, 2, 3, 4 y 5. Primera de Juan capítulo 1, versos 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando el hombre entiende que debe dejar espacio a la palabra de Dios, hay tribulación, hay resistencia, hay oposición, pero va a salir victorioso, porque ya es el hombre permitiendo que la voluntad por la palabra tome el control de las circunstancias. No mirando nosotros las cosas que se ven. Mire, pues esto parece, como dice aquí, algo
pues que sale del control humano. No parecen una bobería, una tontería, una locura, dice la versión 1 Corintios capítulo 2, verso 14 de Reina Valera 60. Es una locura. Al alma, las cosas de Dios le parecen absurdas, le parecen una locura, le parecen inalcanzables, le parecen utópicas. Porque el alma no puede ver más allá. El alma solo mira a nivel terreno. El alma solo mira satisfactores inmediatos. El alma no puede ver el plan de Dios. El alma no puede considerar el plan de Dios. Porque el alma pretende que todo se haga como Él quiere, como Él necesita. El alma, ¿sabe qué es lo trágico? El alma, mi amado hermano y mi amada hermana, que el alma es una entidad comparativa. El alma, cuando mira que alguien progresa o alguien ha alcanzado algún éxito o alguien tiene algo material o alguna característica, el alma quiere alcanzar. De ahí, hermanos, el gran negocio que se ha constituido la cirugía estética, ¿verdad? Todos quieren tener algún aspecto físico que agrade a los ojos de otro. Mire, agradando los ojos de otro. Total, y alguien echa pues por delante todo su conocimiento intelectual académico con el propósito de ser reconocido, lo cual con el tiempo va a ir envejeciendo, mientras que el hombre interior, en lugar de envejecer, va a continuamente estar creciendo. Mire lo que dice: no mirando a nosotros las cosas que se ven, ya veo que es locura, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son de orden eterno. Miren pues, hermanos, dice: sin embargo hablamos sabiduría, verso 6, entre los que han alcanzado madurez. Ahí me fui a todos los versos anteriores, porque madurez es entender que hay un Dios todopoderoso que le ha dado vida al cuerpo y le ha dado vida al alma. Entonces es contradictorio pensar que yo me puedo autosustentar. Llega mi vida a su final y yo no puedo agregar a mis días ni una décima de segundo. Hasta aquí llega mi vida y solo Dios es el que puede decir si voy a continuar vivo o no. Recuérdese la experiencia de Ezequías en el capítulo 35 de Isaías. Él pidió vida y se le dio, pero ya no estaba en el programa de Dios, ya él hizo su propio programa. Sigamos leyendo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, los que han entendido que solo por el Espíritu podemos vivir delante de Dios, los que han entendido que nosotros no ven las cosas que perecen, sino las cosas que a vida eterna permanecen, los que han entendido que dependiendo de Dios es como vamos a agradarlo a Él. ¿Y cómo dependemos a Dios? Pues con todo el esfuerzo del entendimiento, poner la palabra a funcionar en el momento oportuno. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, lo que estamos hablando aquí, y aunque parezcan cosas locuras y para la religión parezca inalcanzable, hermano, esto fue preparado para que sea una gloria en nosotros, saber que Dios está por nosotros, que Dios está con nosotros, que está en nosotros, por nosotros, con nosotros y en nosotros, para alcanzar las cosas de orden espiritual. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, verso 8 de 1 Corintios 2, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado a Cristo Jesús. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, aquellos que no tienen acusación, que no tienen señalamiento, que están santificados de Dios. Ahora pues, ninguna acusación hay para los que estamos en Jesucristo. Aquellos que conforme a la voluntad de Dios fuimos escogidos, y aquellos que, como no tienen señalamiento y acusación, tienen el beneficio y la bendición de parte de Dios de que por el Espíritu pueden hacer morir las cosas de la carne. El verso 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Oiga, Dios nos revela esas cosas por el Espíritu, a nuestro espíritu, porque para nuestra alma, para nuestro hombre natural, son inalcanzables. Vuelvo a repetir: el alma solo quiere cosas temporales, el alma solo quiere éxitos inmediatos. Y hermano, ¿quién más para que nos dé éxito que Dios? Éxitos
para dar los galardones de orden espiritual. Dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu con minúscula del hombre que está en él? Vuelvo a leer. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en el hombre. Hermanos, que Dios en su misericordia nos haga entender que nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Que Dios en su misericordia nos visite a cada uno, que Dios en su infinita misericordia se haga presente en la casa de cada uno de nosotros. Y en la casa personal, Dios nos abre el entendimiento para darle espacio a lo que viene del Espíritu Santo, que es a través de la palabra. Y en la casa habitacional haya una unción poderosa del Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Yo cubro con la sangre de Cristo los dinteles de cada casa representada en Monte Gerizim y cubro con la sangre de Cristo a cada hermano que pertenece a Monte Gerizim, por supuesto que pertenece a Cristo, pero que se congrega en Monte Gerizim, para que toda enfermedad, para que todo aquello que no viene de Dios sea por el poder de Dios echado fuera. Que Dios lo bendiga con prosperidad, con salud y con paz. Que tenga una buena noche. Recuerde que este domingo tenemos Santa Cena. Este domingo tenemos Santa Cena. Siempre estamos usando todos los métodos de sanitización o todos los métodos higiénicos pertinentes con el propósito de que se sienten por núcleos familiares y no haya una interrelación entre los hermanos para evitar cualquier cosa. Quiero contarle que han muerto pastores aquí en Chimaltenango por COVID, que han muerto aproximadamente, hacíamos las cuentas hoy, más de 100 hermanos en Chimaltenango por COVID, pero Dios en su infinita misericordia nos ha dado elementos de juicio que son los métodos de sanitización, de higienización, para no contaminarnos. Que Dios en su misericordia nos guarde de una manera sobrenatural, porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para tener temor, sino que hemos recibido el espíritu de Dios para saber que somos más que vencedores. Con el espíritu de Dios somos más que vencedores. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios le guarde. Recuerde anotarse si va a venir el domingo para que se le dé un lugar en este lugarcito pequeño tenemos para congregarnos. Otra cosa, 9:30 de la mañana el domingo, seamos puntuales. Que Dios le guarde. Amén y amén.